de meter y viendo un poquito lo de WIM, derechos humanos y eso, entonces no tengo... Sí, no, igual estaba no sé, siguiendo tanto la negociación, sino en varios países de la cumbre, de los pueblos. Sí, y este año estamos haciendo eventos afuera, entonces Vi varios, ¿no? Qué bien. sí, le robaron un celular a una de las compañeras, entonces estamos un poco estresados. Bacana. ¿Quiénes están acá en la ruta? Jenny y María Paula, se le robaron a Jenny. Voy a empezar en inglés. Good evening. I am Eduardo Giesen. I am the regional coordinator for Latin America and the Caribbean of the global campaign to demand climate justice. As usual, for our Latin American press conference, this conference will be in Spanish. ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Eduardo Giesen, coordinador para América Latina y el Caribe de la campaña global para exigir justicia climática. El viento está llegando al panel. Vientos de cambio, esperamos. Bueno, la campaña global para exigir justicia climática es parte, conocida también como DCJ, es parte de las constituencies, de las circunscripciones de la UNFCCC o Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Es un conjunto de organizaciones de base de todo el mundo y por cierto también de América Latina, desde donde hace varios años ya hemos planteado a partir de la crisis que sufre el multilateralismo climático, abordar la lucha contra el cambio climático desde una perspectiva más radical, desde una perspectiva más asentada en los territorios y en la incidencia a nivel nacional también. Y en esa perspectiva, por cierto que vemos con mucho interés esta COP30 que se realiza después de muchos años en un país de América Latina y además en un país democrático, en un país donde es posible expresarse en las calles y hemos sentido la necesidad de expresarnos frente a esta COP30. Lo hemos hecho a través de una declaración que emitimos hace un par de meses ya, desde nuestras organizaciones, que fue firmada posteriormente por más de 85 organizaciones, no solo de América Latina, sino también del resto del mundo, y que recoge nuestro diagnóstico, muy crítico, por cierto, de las circunstancias y la realidad que depara el cambio climático en el mundo, pero también las guerras, el genocidio que está ocurriendo en Israel y en otros lugares del mundo, las amenazas que existen bélicas, el imperialismo que está asentándose y expresándose de manera muy violenta en muchos lugares del mundo, pero también de cómo esto está ocurriendo en la crisis que ya mencioné del multilateralismo y de las negociaciones climáticas, donde siguen proliferando falsas soluciones e imponiéndose la injusticia ambiental por sobre la justicia y por sobre la solidaridad de los pueblos. Y en esa declaración tenemos un conjunto de demandas que, detrás de las cuales hay muchas organizaciones que han trabajado en ellas durante mucho tiempo. Y algunas de estas organizaciones que son miembros de DCJ y también de redes aliadas como la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática, están aquí en esta conferencia de prensa. Y
Para no demorar más la conferencia de prensa, voy a irles dando la palabra uno a uno para que aborden las temáticas principales que han trabajado históricamente estas organizaciones, siguiendo las negociaciones, pero también trabajándolas en sus países y también, por cierto, son los temas que aportaron a nuestra declaración. Adelante, Yubelis, por favor. Bueno, en primer lugar, le voy a dar la palabra a la compañera Tania Ricaldi, que es del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba, Bolivia. Buenas tardes a todos y todas. Yo voy a hablar sobre el proceso de transición justa, transición energética justa, transición justa para lo que son las transformaciones socioecológicas. Este es un tema que la Plataforma Latinoamericana del Caribe por la Justicia Climática, pero también la campaña global de exigencia de la justicia climática está abordando desde los territorios para poder construir lo que es un proceso efectivamente de una transición justa, popular e inclusiva que busca generar procesos de transformación real en lo que es el modelo económico, las causas estructurales del modelo económico, aprovechando lo que es la energía y los procesos de transición energética como un factor real de transformación, una transición que busca llegar a la transformación socioecológica incorporando múltiples transformaciones que impliquen realmente este cambio de modelo. Pero especialmente cómo este proceso de transición puede realmente ser construido desde lo que son las comunidades, los pueblos, desde para y con los pueblos, las sociedades, de manera que no solamente se reduzca a lo que es el cambio de fuentes energéticas y no solamente se reduzca a lo que es un abordaje de lo que es seguir abasteciendo esta demanda energética que sabemos que está destruyendo el planeta y que nos ha llevado a esta emergencia climática. En ese sentido, esta transición energética debe responder a estas necesidades de los pueblos, las sociedades y las comunidades, pero al mismo tiempo debe tejer una red de articulación encaminada a llegar a producir esta transformación real en la sociedad, en los territorios, pero fundamentalmente llegar a los tomadores de decisiones para que superen este reduccionismo energético y puedan realmente ofrecer a las sociedades formas dignas de vida, pero al mismo tiempo cuidando y protegiendo la naturaleza y los soportes de vida que la naturaleza nos brinda para mantener realmente con dignidad la vida a nivel planetario. Muchas gracias, Tania. Le doy la palabra ahora al compañero Adrián Martínez, de la Ruta del Clima de Costa Rica. La Convención Marco de Cambio Climático está amparada en 3 pilares, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3 pilares que son esenciales para la protección de nuestro derecho a un clima sano, a un ambiente sano. Todos usualmente lo sabemos, mitigación, adaptación, pero el que está amputado y siempre vacío en esta convención es la de reparar el daño. Las reparaciones por daños y pérdidas es un tema que no es abordado dentro de la convención. La forma en que se aborda por medio del Fondo de Daños y Pérdidas no reconoce la deuda climática que tienen los países del norte con nuestras comunidades, ni el derecho que tienen nuestras comunidades a la restitución a las condiciones que tenían antes de los efectos adversos del cambio climático, a que se les compense, a que cese el daño, a que no se repita, a que sea una obligación de quienes contaminan y quienes destruyeron por lucro el clima, se les haga responsables. Y esto se refleja en lo que vemos actualmente en estas negociaciones. Nuevamente, a pesar de tener un texto de la Corte Internacional de Justicia y donde se les aclaran sus obligaciones, nuevamente, después de tener el desarrollo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, seguimos peleando por si se menciona o no se menciona la opinión consultiva, si se pone o no se ponen los derechos humanos. Y eso implica que no hemos llegado a una transformación, a asumir las responsabilidades de lo que implica ir a reparar
un bosque, ir a reparar el sistema del ciclo del agua, ir a reparar un arrecife, volver a poder depender en los servicios ecosistémicos en los cuales nuestras comunidades han dependido por miles de años. Eso es reparar, eso es lo que implica cerrar esa economía basada en la destrucción de nuestro ecosistema, de nuestro planeta, de nuestro clima. Y eso es lo que se nos niega acá. Seguimos acá aceptando deuda, seguimos acá rogando por espacios, rogando por comas y puntos, sin abordar lo que no es una negociación, porque acá se ha moldeado a los intereses de los países del norte. Decimos que venimos a una negociación. Acá lo que se viene es a cumplir con el deber de tutelar los derechos humanos, el deber de proteger la naturaleza y el sistema climático. Y eso no es una negociación, eso es una discusión de implementación de obligaciones estatales. Y es muy diferente a lo que se ha venido haciendo estas 3 décadas. Y por eso reiteramos que la reparación por daños y pérdidas es el tercer pilar de la acción climática. Muchas gracias, Adrián. Hemos abordado entonces las exigencias en torno a la transición energética, en torno a las necesarias reparaciones. Y vamos a hablar también de cómo el modelo, el sistema que se ha impuesto en el mundo, el modelo económico y el modelo tecnológico, también va promoviendo sus propias falsas soluciones para reproducirse a sí mismo y finalmente mantenerse en el statu quo. Para esto queremos pedirle también que hable a la compañera Carola Mejía de Latindad. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, lamentablemente para avanzar en esta agenda que está perdiendo prioridad a nivel internacional, esta agenda climática, se necesita mucho dinero y financiamiento que lamentablemente no se está canalizando, movilizando hacia nuestros países. Este dinero debería promover cambios estructurales, cambios hacia una transición justa como la que mencionaba Tania, pero también reparaciones como las que menciona Adrián. Y lamentablemente quienes son más responsables de esta crisis climática no están cumpliendo sus obligaciones, las obligaciones que marca el Acuerdo de París, ¿no? El artículo 9.1 que dice que este dinero tiene que ser público, tiene que ser dinero que provenga de los principales contaminadores y que no se ha estado cumpliendo. Lamentablemente se han establecido metas de financiamiento climático que no han sido cumplidas por mucho tiempo. No solamente son insuficientes en términos de la cantidad de dinero que se está movilizando en nuestros países, sino también en términos de la calidad. La mayor parte de ese financiamiento son préstamos, que es algo totalmente injusto cuando estamos enfrentando una situación de deuda, alto endeudamiento en nuestros países, que son también altamente vulnerables a la crisis climática. Estamos justamente siendo condenados a un modelo extractivista en el que mientras mayor sea nuestra deuda, más presión tenemos justamente de seguir en esa vía. No estamos recibiendo el financiamiento que se necesita para atender el tema de la mitigación, pero también el tema de la adaptación, que sería fundamental y que de hecho reportes recientes muestran que hay una brecha enorme para la adaptación, así como lo hay para daños y pérdidas. Este dinero no tiene que generar más deuda, tiene que ser accesible, es totalmente contradictorio e inaceptable que los mecanismos de acceso a ese dinero sean complejos, que se tarde años para tener un proyecto aprobado por los fondos climáticos que existen, que no haya ventanillas de acceso para las personas que están en la primera línea de esta emergencia, y son por ese motivo que estamos demandando que se cambien los mecanismos de acceso, que haya más ventanillas de acceso directo, sobre todo para las poblaciones que están siendo más afectadas y que además no tienen participación y voz en estas negociaciones que se dan a puerta cerrada por gobiernos. Muchas gracias, Carola. Le doy la palabra a Liliana Huitrago, de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática. Muchísimas gracias. Desde la Plataforma Latinoamericana y del Caribe, junto a la Campaña Global para Exigir Justicia Climática, como ya mencionó Eduardo, nosotras hemos venido difundiendo un comunicado conjunto que expresa varias demandas sobre las que a mí me encantaría poder puntualizar algunas. Primero, hay una denuncia rotunda, frontal y clara a las falsas soluciones que se basan en el consenso de la descarbonización. Y decimos hoy que es necesario ir más allá de este gran consenso que hay sobre la descarbonización y que nos obtura
opaca la posibilidad de ver dónde están las soluciones reales al problema. Desde los mercados de compensaciones de carbono, los canjes de deuda por clima y naturaleza, la geoingeniería y muchísimas otras que nos hemos dado la tarea como organizaciones en Latinoamérica de mapear, denunciar, puntualizar y caracterizar en un mapa de falsas soluciones que está a disposición público y además como propuestas desde las organizaciones nos hemos preocupado porque somos organizaciones con nuestros pies, nuestros corazones y nuestros cuerpos en los territorios y con las comunidades de trabajar en mecanismos y formas reales de entendimiento de la crisis que está pasando de manera estructural. Y en ese sentido, todos estos mecanismos que se están implementando obstruyen la posibilidad de que estos espacios puedan, desde su potencia de transformación, seguir, porque son en tiempo real, están en este momento, seguir ofreciendo alternativas y soluciones reales a la crisis que estamos atravesando. Estas soluciones pasan por lo que típicamente han caracterizado como un modelo alternativo y hoy decimos no, va mucho más allá de que sean alternativas, son los espacios en donde realmente se están logrando cambiar las relaciones profundas que causan la crisis. Y en ese sentido hay que hacer un giro profundo, también cognitivo, para la valoración de estos espacios y para también la búsqueda de soluciones reales de las que ya estamos hablando. Porque decimos que no queremos más territorios de sacrificio ni espacios de sacrificio en Latinoamérica, porque no podemos en nombre de la transición verde corporativa seguir ofreciendo y poniendo los territorios y los cuerpos, especialmente de las mujeres, de las niñeces, y de muchos cuerpos feminizados, ¿verdad?, que son quienes hacen los cuidados de los territorios ecoterritoriales al servicio de las ganancias por encima de los cuidados y la vida. Entonces, no queremos seguir sacrificando, siendo sacrificados para el capital y nuestra lucha por eso se centra en la dignidad, en la vida digna, en la vida sabrosa, en el buen vivir, en todas las nociones que se tejen desde los territorios para decir esto es lo que son las soluciones a la crisis climática. Son muchísimas las propuestas que se hacen desde Latinoamérica y, por supuesto, acá tenemos otras organizaciones que tienen propuestas muy concretas, pero que tienen que ver precisamente con cómo cuidar y cómo poner las vidas en el centro. Muchas gracias, Lili. A propósito de falsas soluciones, el gobierno del Brasil anunció al comienzo de esta COP30, de hecho en la cumbre de líderes, el fondo de los bosques tropicales para siempre, ¿no? Para referirse a esto, tenemos a la compañera Janaína Uemura de la Coalición Mundial de Bosques, para explicar por qué consideramos todas estas organizaciones y muchas más que el TFFF es una falsa solución. Muchas gracias, gracias por el espacio. Bueno, yo soy Janaína de la Coalición Mundial por los Bosques y junto a la plataforma, al DCJ y tantos otros aliados, nosotros también expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo con relación a las falsas soluciones y entre ellas el Fondo para los Bosques Tropicales por Siempre o TFFF, que ha sido anunciado por la presidencia de la conferencia, como dijo Eduardo. El TFFF considera de manera equivocada y engañosa de que la deforestación es una falla de mercado que se resolverá colocando un precio a los servicios ecosistémicos de los bosques tropicales para atraer inversiones privadas. El colapso ecológico provocado por el capitalismo no se resolverá con más capitalismo. El TFF no reconoce a los bosques como sistemas vivos que tienen los derechos a la vida, a preservar sus ciclos vitales, a mantener su capacidad de regeneración, a no ser contaminados, a conservar su integridad y a demandar una reparación y restauración oportuna. El TFFF no busca confrontar las verdaderas causas estructurales de la destrucción de los bosques. El TFF no plantea medidas efectivas para frenar y revertir el extractivismo agropecuario, minero, hidrocarburífero y la expansión de megainfraestructuras. Le voy a repetir, el TFFF no busca confrontar las verdaderas causas estructurales de la destrucción de los bosques. Él operará como un
como cualquier banco comercial, obteniendo préstamos a una tasa de interés a 4% y prestando ese dinero a una tasa de 7%. El TFFF es un mecanismo de privatización del financiamiento para los bosques y no prioriza a los pueblos indígenas y comunidades locales, ni establece equidad de género y intergeneracional a la asignación de recursos. El 80% de los $4 por hectárea irán a los gobiernos nacionales, mientras solo unos 20% o 80 centavos de dólar a quienes realmente defienden y preservan los bosques tropicales. Y el TFFF no es un mecanismo que nació en el sur y que tampoco fue construido desde abajo con la participación activa de los pueblos y los bosques. La idea de ese mecanismo de financiarización de la naturaleza nació hace más de 15 años en el Banco Mundial, por lo que es un mecanismo liderado por el sur. El Banco Mundial tendrá una influencia significativa entonces sobre el TFFF y los países ricos patrocinadores de ese mecanismo serán la mayoría en su directorio. La rentabilidad del TFFF no está garantizada y en caso de una disminución de las ganancias, los pagos se realizarán primero a los administradores y consultores del fondo. El TFFF es el hermano mellizo de los mercados de carbono como el REDD+, y no son idénticos, pero ambos son falsas soluciones que responden a la lógica del mercado. Son mecanismos de greenwashing para los inversionistas privados contaminadores y son una distracción muy peligrosa en la lucha efectiva contra la deforestación. Y por eso, en contraposición al TFFF, nosotros llamamos a construir mecanismos efectivos contra la deforestación, que aborden las causas estructurales de la deforestación, que establezcan acciones eficaces a la recuperación y restauración forestal, que sean suficientes de acceso directo y sin intermedios, y provengan de fondos públicos, como los destinados a los presupuestos de defensa y los subsidios a los combustibles, que sean confiables y no dependan de las fluctuaciones de mercados de valores, que se dirijan principalmente a los pueblos indígenas, a las comunidades locales, a las poblaciones que conservan a los bosques, que fortalezcan los mecanismos comunitarios de gestión y conservación para construir territorios y municipios libres de deforestación, de extractivismos y de violencia contra las mujeres. Y cuenten con instancias de gobiernos donde los pueblos indígenas y las organizaciones comunitarias locales tengan poder real de decisión y reconozcan a los bosques, los ríos, la naturaleza como sujetos de derecho y implemente medidas efectivas para garantizar sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yana. Para terminar, el gran causante del efecto invernadero que provoca el cambio climático son los combustibles fósiles, la quema de combustibles fósiles. Y sin embargo, casi no aparecen en las negociaciones de cambio climático, aquí en Naciones Unidas. Para referirse a esto también y a la propuesta del Tratado en no proliferación de combustibles fósiles, tenemos a Yubelis Morales, de la iniciativa de este tratado. Gracias. Vemos en esta COP no solamente la oportunidad de iniciar diálogos reales, de frente y transparente con las comunidades, sino también que después de 10 años del Acuerdo de París y de 30 COPs, hoy vemos la oportunidad histórica de enlazar, iniciar conversaciones reales en donde se hable no solamente de transición, sino de transición justa, social, energética y financiera. Vemos en esta COP la oportunidad de afianzar lazos, de crear cumbres, de crear alianzas y de crear estrategias reales que contribuyan no solamente a abandonar los combustibles fósiles y su extracción, sino también a construir una hoja de ruta real y efectiva con las comunidades que obedezca a las necesidades puntuales. Una transición que no se mire solamente desde el consumo, sino desde la integralidad que tienen las comunidades y los territorios, desde las necesidades de las comunidades negras, campesinas, de pescadores e indígenas. Hoy no solamente hablamos de transición energética como la oportunidad global de iniciar una nueva hoja de ruta y una nueva vida en construcción, sino también hablamos de transición energética como una oportunidad definitiva de abordar la discusión sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y todo lo que esto implica. Para nosotras, la construcción de una hoja de ruta global que no deja a nadie atrás en cuanto a transición energética no solamente se deben dar en diálogos de alto nivel con otras personas y otros países, sino también, por supuesto, con las comunidades que al final del día son quienes sufren en piel propia lo que ha significado para nosotros el cambio climático.
Por esto, desde Colombia y desde su gobierno se ha impulsado la primera cumbre global sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles que tendrá lugar el próximo año del 2026 en Colombia en abril. Nosotras y nosotros desde las comunidades, cuando hablamos de transición energética, hablamos de la posibilidad real de construir una sociedad que no solamente piense en el petróleo como lo único que existe en la cima energética, sino también la realidad territorial que ha tenido hasta ahora y de la devastadora historia que ha tenido hasta ahora los combustibles fósiles en la vida de las comunidades. Por eso, nosotras y nosotros vemos en esta COP una oportunidad de abordar definitivamente la discusión sobre la necesidad de un tratado para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Estamos seguros y convencidos que en construcción con todas y todos lograremos no solamente la transición energética justa, popular y social, sino también la vida digna de las comunidades. Muchas gracias a todas y todos. Con esto damos por terminado la conferencia de prensa.